Historia con sentido, un podcast de Juan Carlos González. Un saludo a todos y bienvenidos a Historia con sentido. Mis primeras palabras, como siempre, de agradecimiento a todos los que me escucháis, a todos los que compartís y a todos los que me dais ánimo cada semana para que siga siendo posible este encuentro con la historia en Historia con sentido. El capítulo de hoy lo he titulado La Escuela del Mundo, Leonardo y Miguel Ángel en la Sala de los 500 del Palacio Viejo. Estamos hablando de Florencia, estamos hablando de uno de los enclaves más sorprendentes y más bonitos de la humanidad. Y estamos hablando esencialmente de historias que tienen como hilo conductor a una familia, la familia Medici, y a un edificio, el Palacio Vecchio de Florencia. Tenemos que remontar hacia el año 1490, 92, 95, cuando en Florencia tiene lugar un hecho muy destacado, que es la presencia en esta ciudad de Savonarola. Savonarola era un fraile dominico, un gran predicador que levanta masas y que denuncia, como lo hará unos años después Lutero, denuncia todo lo que era el lujo, el boato y los dispendios que hacía la Iglesia Católica, sobre todo en Roma, y todo lo que era el lujo y el boato con que vivían las cortes ducales a lo largo de lo que era todo el territorio de la península italiana. Bien, el arrobo y la tenacidad y la capacidad de convencimiento que tenía Savonarola en sus predicaciones convirtió a Florencia en una república teocrática y le dio la vuelta a todo lo que era la ciudad en aras a una austeridad, desmantelando lo que habían empezado a crear los Medici como lujo y como estética de poder en los años anteriores. Con esta república teocrática que organiza Savonarola viene un cambio democrático, que es la creación de una especie como de tribunal o de asamblea o de parlamento global donde los ciudadanos florentinos van a representarse a través de una asamblea popular en la cual los 1000 individuos más importantes de los gremios del saber y del poder y de casi todas las familias importantes en Florencia tengan voz y voto y decisión y participación en lo que es el desarrollo de la República. Como hacer un salón para 1000 personas es una cosa complicada, transforman un salón que existía en el palacio, el programa se llama el Palacio Viejo, luego os diré por qué, pero que entonces se llamaba el Palacio de los Priores, lo transforman en una sala para aquí como unas 500 personas. En una sala que planea Savonarola y que recuerda, 500 personas para juntar a la Asamblea Popular en 2 veces, en una vez 500 y en otra vez otras 500, porque como os he dicho, la representación era aproximadamente como de unas 1000 personas. Bien, entonces, en esta sala, Savonarola con sus criterios casi de estética puritana, aunque el puritanismo vendría mucho después, pues planea una sala tipo lo que son las aulas magnas de las universidades. Las universidades de aquí, de la península, pues son unas salas que tienen un banco corrido pegado a las paredes que forman el rectángulo o el cuadrado de la sala, y después hay unos bancos cruzados sin respaldo ni nada donde se sienta la gente, y un púlpito que parece como para predicar, con un tornavoz que es como si dijéramos como un sombrero, un paraguas que hace que el que esté allí subido su voz se repercuta más sobre el público, pero eran de una gran austeridad. Como elemento un poco decorativo, le encargó a Filippino Lippi que hiciera un cuadro que luego lo remató, se murió y no llegó a acabarlo, y lo terminó Fray Bartolomeo. Fray Bartolomeo, Fray Angélico y Savonarola eran frailes los tres del convento de San Marcos, del convento de los dominicos de San Marcos. Pero ese
merece otro podcast y lo haremos en su momento. Bien, hemos dicho que Savonarola monta en el Palacio de los Priores un salón grande para reunir a la asamblea. Pero ¿qué está pasando con la familia de los Médici? La familia de los Médici van y vienen con los avatares históricos, pero al final acaban venciendo a Savonarola, lo matan y lo queman en la hoguera con otros 2 frailes delante del palacio en la Plaza de la Señoría. La Plaza de la Señoría es donde está este palacio, que se denomina en la actualidad Palacio Vecchio. ¿Por qué se llama Palacio Vecchio al Palacio de los Priores, que sería su nombre original? Porque la familia Medici vivía en un palacio que ahora se llama Medici Riccardi, que todavía está en pie y se visita. De aquí, cuando en tiempos de Alejandro I de Medici, se trasladan la familia del Palacio Medici Riccardi al Palacio de los Priores. Y con posterioridad la familia traslada el palacio de la Plaza de la Señoría, Palacio de los Priores, se traslada al Palacio Pitti, que está al otro lado del río Arno, que es el río que divide por la mitad ahora en la actualidad. Entonces era como si dijéramos la frontera exterior de la ciudad de Florencia. Entonces los Medici hacen un palacio que es el Palacio Pitti y se acaban yendo a vivir en él, que es un palacio pues imitando un poco la línea versallesca o la línea del Escorial de alguna manera, pero también el Palacio Pitti tendrá su programa. Entonces, como el Pitti es el palacio nuevo, el Palacio de los Priores, el Palacio de la Señoría, se queda con el nombre de Palacio Vecchio. Bien, ¿cómo se monta y por qué se transforma el Palacio Vecchio en uno de los sitios más emblemáticos de la historia de Florencia y de la historia del Renacimiento? Ahora tenemos que hablar de 3 personajes, que son los personajes de 3 personajes de la familia Medici. Hay 3 primos que están juntos, que son educados juntos. Uno es Alejandro, otro es Cosme y otro es Lorenzino. Alejandro es el que es nombrado primer duque de Florencia, con el apoyo de su tío León X, que es el primer papa de la familia Medici, y de nuestro emperador Carlos V, que lo casa con una hija natural de él. Entonces, con eso consigue la hija colocarle en un puesto emblemático al lado del duque de Florencia, y con el papa se asienta el poder para conseguir que su familia sea la que mande en Florencia. Bien, Alejandro, Cosme y Lorenzino. Alejandro y Lorenzino, el número 1 de la familia y el número 3 de la familia, eran bastante libertinos y habían tenido muchas juergas juntas. Entonces, cuando Alejandro I, que era el mayor en edad, es nombrado duque de Florencia, muchas familias intrigan contra Alejandro y le proponen a Lorenzino que acabe con este primer duque, puesto que dicen que él vale mucho más y que no quiere la república, que lo que quiere es hacerse él un César florentino, y de que la verdadera historia está con él, y entonces él se lo cree. Como os he dicho que eran gente que eran muy vividoras, Lorenzino tenía una hermana que ya estaba viuda, que era muy guapa y que era el deseo de medio Florencia, entre ellos de Alejandro. Entonces una noche le invita, dice, mira, vente que está mi hermana sola, y todas estas cosas de cama que les encantaban tanto a estos hombres y mujeres del Renacimiento. Entonces Alejandro Incauto va a la casa hacia donde Lorenzino a encontrarse con su hermana, y lo que hace es que lo matan. Eso tiene lugar el 5 de enero de 1537. Claro, todo esto supone un escándalo terrible. Y Cosme, que era el que no había estado metido en toda esta refriega, es el que le sucede. Entonces lo que hace es enterrar de una manera así como muy oculta a Alejandro, no cuentan nada, dicen que pues quedó una indisposición, que se ha muerto y tal, y el caso es que Cosme I se convierte en el gran duque. Bien, al convertirme Cosme I en gran duque, lo primero que hace después de enterrar a su hermano es poner precio a la cabeza de Lorenzino, porque dice, hombre,
te has cargado aquí a nuestro primo, cualquier día puedes atentar contra mí. Lorenzino indudablemente se ha escapado primero a Bolonia, después a Turquía, a Francia y finalmente acaba en Venecia, donde escribió una defensa pública de sus actos que llamó la Apología, que decía que él, igual que Marco Junio Bruto, por la libertad, había matado a Julio César y él había matado a Alejandro. Y también tenemos que tener en cuenta que estamos en la época donde las imprentas venecianas eran feracísimas. O sea, Florencia tenía una producción literaria impresionante, era una cosa increíble, había un montón de imprentas y entonces era muy fácil que hicieran estos libros. Bueno, como os he dicho, Cosme de Medici, que había sucedido a Alejandro, condena a muerte a Lorenzino y entonces manda a un grupo de sicarios a que lo maten a Venecia. Y estuvieron 4 años intentando matarle de todas maneras y ya iban a desistir. Pero claro, a Lorenzino el tema del catre y de las señoras le gustaba mucho. Así que una de las veces que iba a casa de su amante, porque él siempre llevaba una escolta cuando se movía por Florencia y no le dejaban acercarse a nadie, pues acaso atentaban contra él. Pero un día, cuando iba a casa de su amante en el campo de San Polo, en Venecia, los sicarios le mataron. El campo de San Polo también en Venecia es una cosa espectacular, un sitio evocador. Además, cuando te cuentan esta historia, están todas las casas, todos los edificios son de 1500, te parece que va a salir uno con la capa ahí acuchillando a Lorenzino. Entonces, todo esto supuso un escándalo grandísimo, claro, que unos florentinos fueran a Venecia a matar a un Médici allí, en medio de lo que era una plaza de Venecia, pues fue increíble. Entonces, claro, los venecianos quisieron apresar a los sicarios de Cosme y estos se refugiaron en la embajada española, que la embajada española era amiga de Florencia. Los españoles iban con Florencia. Luego hablaremos un poco de la situación política de aquel momento. Bueno, entonces, muerto Alejandro, muerto Lorenzino, todo el poder pasa para Cosme. Y Cosme, cuando se ve solo, se casa con Leonora de Toledo, una mujer brillante, y él dice, bueno, aquí nosotros tenemos que ser un sitio emblemático, nosotros no tenemos el poder que tiene el emperador y no tenemos el poder que tiene el rey de Francia, no somos el Papa, que para eso está nuestro tío allí en el Vaticano, pero lo que vamos a hacer de esto una cosa pero emblemática. Vamos a convertir el Palacio de los Priores en uno de los sitios donde cuando vengan los embajadores y vengan los enviados de otras ciudades y de otros sitios, descubran en todo esto la grandeza máxima que se puede ver y que se pueda disfrutar. Entonces Cosme encarga a Vasari que transforme todo lo que era el Palacio de los Priores en un gran centro de poder, donde haya un gran salón de recibimientos, donde haya una asamblea, donde haya unas salas palatinas y donde en todo punto se engrandezca a lo que es la presencia y la historia de Florencia. Bien, entonces Vasari hace una maqueta, planea derrumbar todo lo que era el oscurantismo del salón de los 500 que había hecho Savonarola, tirarlo el piso de arriba, construye una maqueta, como les digo, y se la presenta al que era un poco el genio de todas las ideas de allí, que era Miguel Ángel, el Miguel Ángel de las esculturas, el Miguel Ángel que conocemos todos por el David, por la Piedad, por la Capilla Sixtina. Bueno, pues le presenta la maqueta y dice, pues sí, es un proyecto que tenemos que sacar adelante porque es muy bonito y puede cumplir con las necesidades que tenemos nosotros. Bien, entonces tiran todo lo que es la planta primera de la planta baja de la planta primera y lo que hacen es dar luz al gran salón.
Salón de los 500, ya por su palabra, pues 500 personas ya es una cosa grande, pero es apoteósicamente grande. Entonces, al tirar el piso de arriba consiguen que por las ventanas más altas entre luz, porque el salón, el palacio de los priores, tenía más el aspecto de un palacio como fortaleza. O sea, solo tenía ventanas por la fachada que daba a la plaza de la Señoría y por arriba tenía unas ventanas pequeñitas en el segundo piso. Entonces, al tirar el paño de suelo que iba entre el primer y el segundo piso, se consigue que entre la luz por las ventanas superiores, que son las que iluminan el techo. Entonces, el salón está, para que os hagáis una idea, en lo que es el piso bajo, que tiene al final del todo, como si dijéramos una especie como de, no voy a decirlo de zona como de presbiterio, sino como una especie como de pequeña elevación, donde hay una serie de estatuas, luego hay 2 ventanales laterales y una zona central donde hay un conjunto de tallas, y en la parte de arriba, en la parte superior, hay otras 3 ventanas abiertas por donde entra toda la luz. La estructura nos recuerda a los arcos triunfales que había en la antigua Roma. Son pues esos arcos que eran la primera serie de las arcadas que por abajo era por donde pasaba la gente, y por la parte de arriba tenía como una serie de arcos pues por donde a veces se ponían estatuas o a veces entraba simplemente la luz o enmarcaban todo lo que era la entrada de la ciudad. Bien, entonces tenemos, como por así decirlo, varias conjuntos artísticos. Por una parte tenemos una serie de esculturas que están a la altura del suelo, y una serie de pinturas que rodean las paredes laterales y una serie de frescos que están en el techo. ¿Qué vemos en la parte delantera? Pues tenemos la historia de los grandes personajes de los Médici de ese momento, que son las esculturas de León X, que es el Papa, de Juan de las Bandas Negras, de Alejandro, que fue el primer duque de Florencia, al que le mató su primo, del Papa Clemente VII, que es el segundo Papa de los Médicis, que es el que bendice y bendice con la mano, pero bendice con los hechos el poder del emperador Carlos V. Después tenemos a Cosme I, que es el que se queda con el poder, y a Francisco I, que es el heredero de Cosme. El hijo de Cosme es Francisco I, y el que le va a sustituir después. O sea, el heredero por ser hijo de Cosme. Bien, dentro de lo que es la planta baja, fuera de lo que es ese conjunto de lo que sería la cabecera del palacio, hay una serie de estatuas, que son una serie de estatuas, las cuales hay 6 estatuas que son referidas a los trabajos de Hércules. A esta gente en el Renacimiento le encantaba todo lo antiguo, le encantaban todas las figuras artísticas, y entonces están 6 figuras de Hércules, unas enfrentadas a las otras, una en un lado del salón y otra al otro lado del salón. Son tallas grandes, son tallas tamaño más grande de 2 metros cada una, y las de la colección de los trabajos de Hércules son Hércules y Anteo, Hércules y Hipólita, Hércules y Caco, Hércules y Diomedes, Hércules y el centauro Nexo, y Hércules y el jabalí de Erimanto. No me voy a prolongar en contaros todas las historias, porque entonces tengo que hacer un tratado de lo que es la historia de Hércules, y nos llevaría un programa que lo podemos hacer. Bien, estas están una enfrente de otra, o sea, Hércules en un lado, Hércules en otro, Hércules en un lado, Hércules en otro, hasta que llegamos a la parte de atrás, donde hay 2 tallas excepcionales.
que son una obra de Miguel Ángel Buonarroti, que es nuestro Miguel Ángel, y otra obra de Giambologna, que es el otro gran escultor de la misma, un poco después de Miguel Ángel, pero también brillantísimo. Entonces, la estatua de Miguel Ángel se llama La Victoria y estaba destinada a la tumba, a la sepultura de Julio II, que era el cardenal de la Rouergue, y esta estatua llega al Salón de los 500 gracias a la mediación de Giorgio Vasari. Giorgio Vasari es el pintor y el arquitecto y el ideólogo de todo lo que es este salón. Y la otra obra es Florencia, que triunfa sobre Pisa, de Giambologna. Estas son, Pisa y Siena son siempre los enemigos de Florencia. Entonces, siempre casi todo lo que se ve dentro de este salón son cosas que tienen que ver de los triunfos que ha tenido Florencia con Pisa y con Siena. Florencia siempre, o casi siempre, la más de las veces, había estado defendida por Roma y por España, y Pisa y Siena siempre habían estado en contra de Florencia, defendidas sobre todo por Francia. Entonces, siempre se marcaba en Italia el poder que tenían Francia por una parte, por el norte, y la parte sur, a través de lo que había sido las conquistas del Reino de Aragón, las que habían tenido sobre la península itálica. Bien, aparte de estas dos tallas, digo yo fuentes, me estoy adelantando, en la parte trasera de lo que era el salón se planeó una fuente que se encargó a Bartolomeo Amananti, que en la actualidad está en lo que es el Museo Bargello, que es el Palacio Bargello, pero hay una réplica también en una de las salas del palacio, de este Palacio Vecchio, y fue hecha fue encargada en el año 1555 y iba a representar las deidades del aire y de la tierra juntamente con el río Arno, con Flora, en referencia a Florencia, y con la templanza. Entonces iba a crear un salón donde al final hubiera una fuente espectacular que resonara todo lo que era el agua y le diera frescor a la sala. Esto iba a hacerse porque recordaba todo lo que era la historia de la traída de aguas a través de un acueducto a toda la multitud de fuentes que se habían planeado dentro de lo que era la ciudad de Florencia. Algunas todavía están allí al pie y son absolutamente espectaculares y increíbles. Florencia es una cosa absolutamente increíble. Bien, entonces vamos a dejar para el final lo que son las pinturas al fresco que están a media altura y vamos a intentar mirar hacia arriba, porque el techo es un mapa visual de todo lo que es la Toscana. Entonces, en el centro del techo discurren los episodios de la historia de Florencia. A un lado están los episodios de la guerra contra Pisa y al otro lado están los hechos de la guerra contra Siena. Y en cada ángulo están la alegoría de los principales pueblos de la Toscana y los barrios históricos de Florencia y las ciudades que formaban parte del ducado. Entonces están representadas por alegorías. Imaginaros que lo que hay es como un señor mayor con barbas, como si fuera un dios, que está como abrazando el escudo de la ciudad o de la región, y tiene la silueta del castillo, de las montañas, de las ciudades por la parte de atrás. Entonces, en los tondos, que son en vez de ser los cuarterones del techo, no son cuadrados, en dos son redondos, y en los redondos están los barrios históricos de Florencia, que son el Santo Espíritu, Santa Croce, Santa María Novella y San Giovanni. Y también en esos tondos aparecen escenas de las batallas secundarias de Florencia. Y luego están las alegorías de lo que eran las regiones florentinas, la de Casentino, la de Chianti, la de Mugello, la de Arezzo, de la Romagna, de Crotona y de Montepulciano, y las ciudades de Certaldo, de Fiesole, de Pescia, de Pistoia, de Volterra, de San Miniano y del valle de Valdarno, de San Gimignano y el Colle de Valdesa, y las ciudades de Santo Sepolcro y de Anghiari, y también la villa de San Giovanni Valdarno.
Estos eran los enclaves geográficos que en esta época tenía Florencia, tanto dentro de lo que era el casco de la ciudad como las regiones y las ciudades que poseía. Y luego están en el techo también las derrotas y las batallas, las derrotas del enemigo y las batallas que había tenido Florencia, pero las secundarias, que son las batallas de Barbaglianini, la batalla naval entre Florencia y Pisa, la toma de Castina, la toma de Fortes y Monastero, la toma de Casole, la toma de Vicopasiano, la toma de Monterigorini, la derrota de los turcos en Piombino, la derrota de los venecianos en Casentino, la unión de Florencia y Fiesole y el desembarco del Papa Eugenio IV en Livorno, liberándola ya y devolviéndosela a Florencia. Y en medio de todo lo que es la franja está Cosme I, que recuerda un poco a Carlos V, así, con su barba como subido en la gloria, es la apoteosis, bendiciendo casi a todos los que levantan la mirada hacia ese techo. Y entonces, como os digo, está la apoteosis de Cosme I, que está con el toisón de oro, y está rodeado por todos los blasones de la ciudad y por todos los estandartes de la ciudad de Florencia. Luego hay otro cuarterón que está la fundación de Florencia. Luego Arnolfo de Cambio presenta el proyecto de ampliación de las murallas de Florencia. Otra escena que es la de liberación de la guerra de Pisa, el triunfo de la guerra de Pisa. El duque Cosme estudia la toma de Siena y sentado mirando con la paciencia, la vigilancia, la fortaleza y el silencio rodeándole para tomar las decisiones. Y luego viene el triunfo sobre la guerra de Siena. Bien, todo esto, como os he dicho, se complementa con unos grandes pinturas al fresco de las paredes laterales. Estas ya son escenas enormes, los cuadros son de 15 metros, una bestialidad. Hay 6 cuadros, entonces están pintados por Vasari y por Naldini, y por Zucchi, por Giorgio Vasari, por Giovanni Battista Naldini y por Jacopo Zucchi. Representa el primero, el emperador Maximiliano levanta el asedio de Livorno. Livorno es el puerto de la Toscana. La Toscana es la región de Florencia, y en 1496 el emperador Maximiliano de Augsburgo interviene a favor de Pisa, junto con los estados italianos, atacando la fortaleza de Livorno. Pero al final los florentinos resisten y una tempestad causa el naufragio de la flota imperial, forzando la retirada de las tropas. La otra escena es la toma de la fortaleza de Stampace, que también está pintada por Vasari, Naldini y Zucchi. En 1499 los florentinos consiguen tomar la fortaleza de Stampace. Toda la obra está representada con gran detalle, ya que Naldini es enviado a realizar los bocetos de las murallas de Stampace y a recabar la información de todo lo que había pasado, donde habían agujereado, todas las cosas. Entonces es un cuadro de mucho realismo. El tercero es la batalla de la Torre de San Vicenzo. En 1505 las tropas florentinas, capitaneadas por Ercole Bentivoglio, atacan al ejército de Pisa en las proximidades de Torre de San Vicenzo. Hay una lucha incierta y es en un momento donde la artillería salva la situación con unos falconetes, que eran unos cañones de pequeño calibre que aparecen en el cuadro, y atacan a las murallas desde diferentes puntos, y entonces consiguen la victoria de Florencia y la derrota de esos enemigos. Después está en la toma, en el otro lado, la toma del fuerte de Puerta Camolia. En la noche del 26 de enero de 1554, el ejército ducal ataca uno de los fuertes de Siena, situado en la puerta de Camoglia, sorprendiendo al cuerpo de guardia durante el sueño.
En la escena se ven las piezas de artillería portadas a hombro de los soldados y una larga fila de arcabuceros que entre faroles van penetrando por la puerta Camolia, toda ella al mando de Gian Giacomo de Médicis, el marqués de Marignano, que está montado en un caballo blanco allí espectacular, y avanzan entre faroles hacia la puerta y entrada a la ciudad de Siena. Luego la batalla de Marciano de Valdichiana, que es la batalla decisiva de la victoria de Siena en el día 2 de agosto de 1554 en Valdichiana. El ejército de los disidentes florentinos, enemigo de los Médici, a los que se suman tropas francesas y suizas, todo capitaneado por Pedro Strozzi, que también era florentino, ataca a las tropas de los Médici y del emperador. Pero los florentinos consiguen hacer retroceder sobre todo a la potente caballería que tenían, causándoles una derrota, y en 1555 se terminaron todas las guerras con Siena. Y luego ya el último cuadro es la toma de Puerto Ercole, porque tras la toma de Siena y la entrada de las tropas de los Médici, el día 21 de abril, como hemos visto, muchos ciudadanos de Siena, franceses y todos los disidentes florentinos, los enemigos de los Médici, se refugian en Puerto Ercole, pero la ciudad, tras un asedio de 24 días, se rinde y ya no hay más guerra ni con Siena ni con Pisa, que eran los enemigos de la ciudad. Bien, después tenemos quiénes son los encargados de organizar todo esto. Pues hay varios personajes. El que tiene la idea y el que aporta económicamente y el que decide que hay que hacer este engrandecimiento, como os he dicho, es Cosme I, el duque de Médici. Pero con él trabajan varios personajes. Uno es Vicenzo Borghini, que era un monje benedictino de la abadía de Florencia, que es el que hace el desarrollo, cuenta el desarrollo histórico de la historia de Florencia hasta la llegada de los Médici, la fundación, todo esto. Entonces, lo que él escribe, como si fuera el tratado de la historia de Florencia, es el que los pintores reflejan en sus cuadros. Entonces, todo lo que es el Salón de los 500, el estudio de Francesco I, la Capilla Paulina y una fachada que hay, que es de un palacio, la del Palazzo Ramírez de Montalvo, todo esto viene recogido en el escrito que Vicenzo Borghini hace. Después está Giorgio Vasari, que es el más importante, aunque tal vez no es tan conocido como otros artistas del Renacimiento italiano, pero Giorgio Vasari forma parte de los círculos más influyentes de los humanistas y del trabajo bajo el mecenazgo de la familia Medici. Sus mecenas fueron, pues imagínate, los más importantes de la época: Pío V, Gregorio XIII como papas, Cosme I. Estos son quienes le dan acceso a la decoración de la Sala Regia del Vaticano y le dan el apoyo para fundar a principios de 1560 la Academia del Arte y del Diseño, que fue dirigida por Miguel Ángel. Como arquitecto, pues nos dejó el Palacio de los Uffizi, que es uno de los primores del arte mundial. Y como pintor, pues hizo todas estas decoraciones que son en las que hemos estado refiriéndonos hasta hace poco. Como escritor escribió un libro muy interesante que es La vida de los más sobresalientes arquitectos, escultores y pintores, conocido como Las Vidas. Otro historiador que contribuyó a toda esta elaboración pictórica fue Giovanni Battista Adriani. Otro pintor que era de origen flamenco, pero que también trabajó mucho en el círculo de Vasari, fue Giovanni Stradano. Otro de los pintores manieristas florentinos fue Giovanni Battista Naldini. Y otro de los pintores fue Jacopo Zucchi, que trabajó con Vasari, con Stradano, es uno de los grandes exponentes del manierismo italiano. Bien, pero aquí hay un elemento que
está entre la primera historia que os he contado de Savonarola y la última historia que os he contado, de la grandeza de los Médici, de su palacio y de su salón. Y en la pared oriental, donde están los episodios que os he dicho de la guerra contra Siena, encierran una célebre historia, que os la voy a contar. Estamos en 1505 y en la antigua sala de Savonarola están trabajando dos grandes artistas, el joven Miguel Ángel tras el éxito de su David y el experto Leonardo da Vinci. Han sido convocados para plasmar pictóricamente dos importantes victorias florentinas, encargadas por el confaloniero o por el alcalde portaestandarte de la ciudad, que en ese año, en 1505, es Pier Soderini. A Miguel Ángel se le ha encargado representar la batalla de Cascina, librada en 1364, en la que los florentinos son atacados por sorpresa por las tropas de Siena. Consiguen defenderse y imponerse en la lucha. Y Miguel Ángel prepara el cartón de esa obra, pero es llamado por el Papa para que acuda a Roma y tiene que interrumpir el trabajo. La otra parte de la pared se la encargan a Leonardo da Vinci, que tendrá que inmortalizar el momento en que las tropas de Florencia consiguen hacerse con las banderas del ejército de Milán en 1440 en la batalla de Anghiari. Leonardo comienza a pintar la escena central, que representa el enredo de unos caballos que combaten por una bandera, y para este proyecto Leonardo decide probar con la técnica parecida al encausto de los antiguos romanos, en los que los colores se fijaban con fuego. Entonces se pintaba y esa pintura se quemaba y ese contraste era el que quedaba. Pero fijaros, Leonardo, que era tan brillante para todas las cosas, oye, en esto falló y la pintura se funde, se derrite y Leonardo se queda tan avergonzado que abandona el proyecto. En la sala, ahora están en una sala lateral, queda una reproducción de un grupo de caballos y de personajes militares. En 1513 todavía quedaba el trabajo de Leonardo, que es el marcado para protegerlo y con posterioridad desmontarlo. No sabemos de la extensión de la obra, del tamaño, ni si Giorgio Vasari, que era encargado de transformar la sala, logró salvar lo que se había conservado. Lo cierto es que las dos obras fueron una referencia para todos los artistas, y mientras esas obras estuvieron en pie, tanto el cartón de Miguel Ángel como la pintura de la batalla de Anghiari de Leonardo, se hablaban de ellas como la escuela del mundo, donde todo el mundo iba a fijarse de cómo estaba la perfección pictórica esa. Por eso he llamado a este capítulo La escuela del mundo, Leonardo y Miguel Ángel en Florencia. Pues ya veis cómo ha discurrido nuestra historia. Desde un predicador que fue quemado en la hoguera, a unos hermanos que eran muy golfos y uno mata al otro, a un duque que se casa con una española, a un artista que convoca allí a todos los pintores y a todos los escultores y a toda la gente importante del momento, y a unos cuadros que no llegaron a terminarse de los dos más excepcionales pintores. Bonita historia del Renacimiento italiano. Esto es Historia con Sentido. Soy Juan Carlos González, encantado de haberos contado una vez más toda esta historia con sentido. Juan Carlos González presenta Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si ayer fuera hoy. Escúchanos mediante Spreaker o iTunes. Contacta con nosotros por las siguientes vías. Visitando nuestra web www.historiaconsentido.com.
o nuestro email podcast@historiaconsentido.com. Te ofrecemos también nuestra cuenta en Twitter, @historiasentido. Historia con Sentido, un podcast de Juan Carlos González.